Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo están ustedes y sus familias hoy? Que la paz, la protección y la presencia de nuestro Señor Jesús estén en cada uno de sus hogares. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven, porque quiero orar por cada ciudad, cada familia, cada nombre. Hoy, antes de comenzar, declaro bendiciones sobre sus vidas, que el Señor fortalezca su fe, sane sus heridas y prepare su corazón para lo que viene. Y digo esto porque el testimonio que voy a compartir hoy no es solo una historia más, es una advertencia que podría decidir tu destino eterno. Me quedé en coma durante 18 días, y durante ese tiempo, Jesús me mostró algo tan impactante, tan doloroso y a la vez tan necesario, que no puedo guardármelo para mí. Me reveló que millones se quedarán atrás en el rapto. Y pocos creen. Quizás tú, como yo, creas que estás listo, que tu vida con Dios es suficiente. Pero, ¿y si no lo estás? ¿Y si ese día la puerta se cierra y nadie te llama? Sé lo que es sentir miedo, incertidumbre e incluso frustración con tu propio camino. Yo también lo he experimentado. Pero también sé que hay un camino de restauración y preparación, y que Jesús no lo reveló para asustarme, sino para salvarme a mí y a todos los que escuchen. Hoy escucharás cada detalle de esta experiencia, no para entretenerte, sino para despertarte. Hablaremos de lo que vi, las palabras que escuché y el llamado que recibí directamente del Señor. Y te prometo, si escuchas hasta el final y aplicas lo que Él te reveló, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Esa habitación de hospital estaba fría, silenciosa y a la vez llena de un peso inexplicable. Había estado inconsciente durante días, atrapada entre la vida y la muerte, pero mi alma sentía cada segundo. No había máquinas zumbando, ni pasos de enfermeras, solo un silencio tan denso que parecía envolverme como un manto invisible. Fue en ese momento que me di cuenta. Mi cuerpo estaba allí, pero ya no estaba apegada a él. Flotaba en una profunda oscuridad, y de alguna manera, supe que estaba a punto de experimentar algo que lo cambiaría todo. A medida que mis ojos espirituales se adaptaban a ese lugar, comencé a sentir una presencia. No era amenazante, pero tampoco reconfortante. Era como si me enfrentara a una verdad que no quería afrontar. Sentí miedo, miedo de no regresar, miedo de no haber hecho lo suficiente, miedo de haber desperdiciado mi vida. Y fue en ese preciso instante que una luz comenzó a aparecer en la distancia. No era una luz cualquiera. Estaba viva, palpitante, como si cada rayo llevara vida. Me atrajo, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de lo sucio que estaba por dentro. Al acercarse esa luz, mis rodillas espirituales se doblaron. Sabía quién estaba allí. No necesitaba nombre. No necesitaba presentación. Era Jesús. Su presencia lo llenaba todo, pero no con un amor suave y distante. Era un amor ardiente que me penetraba por completo y dejaba al descubierto todo lo que era. Me sentía pequeña, insuficiente y, sin embargo, deseada. Me miró con una intensidad que me hizo temblar el alma, y entonces dijo, con una voz que no era sonido sino verdad: muchos no están listos, y muchos no vendrán. Sus palabras me impactaron como un rayo. Quise preguntar, ¿por qué? Pero no pude articular palabra. Entonces continuó, millones se quedarán atrás, muchos que creen conocerme, no lo hacen. Muchos que predican mi nombre, no viven mi evangelio. En ese instante, cada palabra suya quedó grabada en mí como fuego sobre hierro. Era imposible de olvidar. Mi corazón se llenó de una mezcla de tristeza y urgencia, como si hubiera visto un accidente a punto de ocurrir, y no pudiera evitarlo. Entonces me mostró algo, y confieso que no estaba preparado. Vi multitudes, incontables personas, todas mirando al cielo, esperando ser arrebatadas. Algunos sonreían con confianza, otros lloraban, otros gritaban, pero de repente, como en un abrir y cerrar de ojos, un pequeño grupo subió, y el resto se quedó. La conmoción y la desesperación en los rostros de los que quedaron me destrozaron por dentro. Era como si sus almas gritaran, ¿por qué no yo? ¿Qué hice mal? Pero era demasiado tarde.
La puerta estaba cerrada. Me quedé mirando esa escena sin aliento. Sentí que si hubiera sucedido entonces, yo también podría haberme quedado atrás. El dolor que vi en los ojos de esas personas era el mismo dolor que comenzaba a arder en mi propio corazón. Y allí, ante el Señor, comprendí que este mensaje no era solo para otros, era para mí. Necesitaba cambiar. Necesitaba estar listo. Y más que eso, necesitaba regresar y advertir a la mayor cantidad de gente posible antes de que fuera demasiado tarde. Cuando terminó esa visión, sentí como si me hubieran dado un golpe que me atravesó el alma. No podía procesar la cantidad de gente que se había quedado atrás. El silencio que siguió fue más denso que cualquier ruido que hubiera escuchado. Fue como si el cielo mismo se hubiera detenido un instante para permitirme sentir lo que Jesús siente al ver a sus hijos perdidos. No solo vi a desconocidos, vi rostros familiares, vi a amigos, vecinos, incluso hermanos en la fe que alguna vez habían predicado conmigo. Y entonces comprendí. No basta con hablar de Jesús, hay que vivir con Él cada día. Jesús se acercó a mí, y su mirada era tan penetrante que sentí como si me atravesara el alma y leyera cada pensamiento. No había forma de ocultar nada. Dijo: no te muestro esto para condenarte, sino para enviarte. No puedes volver a vivir como antes. El mensaje debe ser proclamado, aunque se rían, aunque no crean. Sus palabras tenían un peso eterno. Sabía que si regresaba a la tierra, mi vida jamás volvería a seguir el mismo camino. Tendría que llevar esta misión hasta mi último día. Se me encogió el pecho, y las lágrimas comenzaron a fluir. Pensé: Señor, ¿cómo puedo decir algo tan duro? ¿Cómo puedo decirles a las personas que quizás no estén listas? Pero él me respondió antes de que pudiera terminar de pensar: dirás exactamente lo que viste. No lo edulcores, no lo ocultes. Muchos necesitan despertar ahora. El tiempo es más corto de lo que creen. Estas palabras resonaron en mi interior como campanas que repicaban sin cesar. Y con ellas vino un peso, no el peso de la culpa, sino el peso de la responsabilidad. Volví a mirar la escena de la gente que se había quedado atrás. Era como una película repetida, pero esta vez noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Algunos aún sostenían sus Biblias, otros llevaban camisetas con lemas cristianos, algunos incluso estaban arrodillados, pero la expresión de sus rostros lo decía todo. Nunca tuvieron una verdadera relación con Jesús. Vivían de apariencias, de costumbres, de religiosidad, pero no de intimidad. Esta fue una de las verdades más duras que he enfrentado. En ese momento, sentí que Jesús quería mostrarme que el rapto no se tratará de títulos, cargos, ni asistencia a la iglesia. Él busca corazones quebrantados, vidas transformadas y una fe genuina. No se trata de lo que la gente ve, sino de lo que Dios ve cuando mira dentro de nosotros. Esta revelación me impactó profundamente, porque comprendí que yo mismo necesitaba ser constantemente refinado, purificado y alineado con su voluntad. No había lugar para un estilo de vida mediocre. A medida que la visión se desvanecía, la luz que emanaba de Jesús pareció envolverme como un abrazo, pero también como un suave empujón hacia adelante, como si dijera: ve, y no te detengas. Sabía que mi misión no era solo compartir lo que veía, sino vivir de tal manera que mis palabras estuvieran respaldadas por mi vida. Y en ese momento, aún en ese estado extracorpóreo, le hice una promesa: Señor, si me das un día más de vida, usaré cada segundo para prepararme y preparar a los demás para tu venida. Aún en esa dimensión espiritual, Jesús me llevó a un lugar donde la luz se mezclaba con la oscuridad, como si fuera una frontera entre dos mundos. Me dijo: te mostraré por qué muchos no estarán listos. Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba a punto de ver algo que me marcaría para siempre. Mirando hacia abajo, vi la tierra, y sobre ella, una oscuridad que se extendía lentamente, cubriendo ciudades, calles e incluso iglesias. Pero lo más aterrador fue que muchos no lo entendían. Siguieron viviendo con normalidad, como si nada. La primera señal que me mostró fue la indiferencia espiritual. Vi a personas que antes estaban llenas del Espíritu Santo, pero que ahora vivían como si Dios fuera solo un detalle.
El amor se enfrió, la oración se volvió escasa, y la palabra fue reemplazada por distracciones. Vi familias que antes oraban juntas, pero que ahora estaban pegadas a las pantallas, peleando por cosas triviales y olvidándose de buscar la presencia del Señor. Jesús me miró y dijo: cuando el corazón deja de desearme, el cuerpo sigue vivo, pero el espíritu ya duerme. La segunda señal fue el intercambio de la verdad por conveniencia. Vi a predicadores suavizar su mensaje para no perder seguidores. Vi a cristianos evitar hablar de arrepentimiento para no parecer radicales. Vi iglesias llenas pero espiritualmente vacías, donde la adoración se había convertido en un espectáculo, no en un altar de adoración. Con cada escena, se me encogía el corazón. Quería gritar, quería advertir, pero me di cuenta de que muchos tenían los oídos tapados. Jesús entonces dijo: mi palabra no cambia, pero muchos intentan moldearla a su gusto. La tercera señal fue el apego a las cosas de este mundo. Vi a gente luchando día y noche por acumular posesiones, posiciones, reconocimiento, pero descuidando el tesoro eterno. Vi corazones más preocupados por la aprobación humana que por la de Dios, y lo que más me impactó fue darme cuenta de que algunos incluso creían estar en el camino correcto, pero en realidad estaban construyendo castillos de arena. Jesús dijo con firmeza: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y muchos tienen su corazón lejos de mí. Mientras me mostraba todo esto, me di cuenta de que estas señales no estaban lejos. Ya estaban sucediendo ahora mismo, ante nuestros ojos. Era como si la cuenta regresiva para el rapto hubiera comenzado, y pocos prestaban atención. Sentí una mezcla de desesperación y urgencia. Necesitaba encontrar la manera de advertir, de despertar, de hacer que cada persona que escuchara este mensaje se detuviera y reflexionara sobre su vida espiritual. Entonces, Jesús me dijo algo que me impactó profundamente. Aún hay tiempo, pero no mucho más. Estas palabras resonaron en mi interior, como un reloj que avanza cada segundo más rápido. Sabía que al regresar a mi cuerpo, tendría que compartir no solo lo que vi, sino también lo que sentí. Porque esto no se trata solo de información, se trata de salvación. Y eso es lo que me impulsa a contar esta historia hasta el día de hoy. Genial. Pasemos a lo siguiente. Capítulo 4. Manteniendo el informe en primera persona, cargado de emoción, espiritualidad y urgencia. Capítulo 4. El reloj del cielo avanza. Jesús me llevó a un lugar tan alto que podía ver toda la tierra, como si fuera un pequeño punto suspendido en el espacio. A mi lado, apareció algo parecido a un reloj gigantesco, pero no estaba hecho de manecillas comunes, estaba hecho de luz. Cada rayo parecía latir, como si estuviera vivo. No entendí lo que significaba hasta que Jesús dijo: este es el tiempo de la humanidad. Cada pulso es un día que pasa, y la manecilla ya está llegando a su fin. Sus palabras se asentaron en mi corazón como un peso sagrado. Sabía que se refería al tiempo que nos queda antes del rapto. Miré el reloj y me di cuenta de que no tenía números, solo marcas brillantes. Algunas brillaban con más intensidad, y comprendí que eran momentos clave de la historia. Pero ahora, la última marca estaba tan cerca de la manecilla que casi podía sentir la presión del momento final. Jesús me dijo: nadie sabe el día ni la hora, pero las señales ya han sido reveladas. Quienes están atentos ya saben que es hora de prepararse. Fue entonces cuando comencé a ver imágenes proyectadas ante nosotros, como visiones fugaces, mostrando eventos que ya estaban ocurriendo en la tierra. Vi desastres naturales multiplicarse, naciones en conflicto, familias desintegrándose, y una ola de engaño espiritual extendiéndose por todas partes. Vi a líderes religiosos alejarse de la verdad para ganar poder e influencia. Vi una frialdad que se apoderaba de los corazones, incluso dentro de las iglesias. Era como si la profecía se cumpliera ante mis ojos. El amor de muchos se enfriará. Cada escena me hacía comprender que esto no era un futuro lejano, era ahora. Y cada tic-tac de ese reloj era una llamada de atención. En medio de esta visión, Jesús habló con voz firme pero compasiva: díganles que el tiempo no está de su lado. El tiempo es misericordioso,
Pero se acaba. Quienes no se pongan firmes ahora, podrían no tener otra oportunidad. Estas palabras me atravesaron como una flecha. Pensé en cuántas veces yo mismo he pospuesto decisiones espirituales importantes, creyendo que tenía más tiempo. Entonces comprendí que esta era una de las mayores mentiras del enemigo, que siempre habrá un mañana. Lo que más me impactó fue que, incluso con el reloj tan cerca de su fin, aún se veían pequeños destellos. Le pregunté a Jesús qué significaba esto, y él respondió: estos son los que están despertando. Cada corazón que se vuelve a mí hace que la luz brille de nuevo, pero más deben levantarse, porque la noche se acerca. Sentí que el peso de la responsabilidad aumentaba. No era solo mío, era de todos los que escucharían este mensaje y decidirían cambiar sus vidas. Al desvanecerse la visión, Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo: vuelve y habla. Demuestra que el rapto es real, que el tiempo es corto, y que la puerta de la salvación aún está abierta. Por un ratito. Y en ese momento, incluso antes de despertar, supe que mi misión en la tierra había cambiado para siempre. Ya no podía vivir como antes. Jesús me condujo entonces a un lugar que parecía un vasto campo abierto. El cielo era diferente. No había sol, sino una luz intensa que provenía de todas direcciones, como si el entorno mismo estuviera vivo. Sentía que algo estaba a punto de suceder, y mi corazón latía con fuerza. A mi alrededor había una multitud de personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos mirando hacia arriba, como esperando algo grandioso. Había una mezcla de anticipación y miedo en sus rostros. Sabía que estaba a punto de presenciar el rapto. De repente, oí un sonido como el de una trompeta. No era un sonido cualquiera. Era una frecuencia que me traspasaba el cuerpo, el alma y el espíritu. Al instante siguiente, una luz aún más brillante atravesó el cielo, y vi a la gente empezar a ascender. Era como si la luz los atrajera. Sus movimientos eran suaves pero irresistibles. Sus expresiones eran de una alegría indescriptible, lágrimas y sonrisas a la vez. Pero pronto noté algo que me rompió el corazón. Mientras algunos ascendían, la mayoría permanecía en el suelo, observando, gritando, extendiendo los brazos, pero inmóviles. La desesperación en los ojos de quienes se quedaron atrás era insoportable. Algunos se arrodillaron y lloraron, otros gritaron pidiendo una segunda oportunidad. Vi a padres mirando al cielo mientras se llevaban a sus hijos, y vi a niños desesperados al ver a sus padres ascender sin ellos. Era como una herida abierta ante mí. Quise extender la mano, ayudarlos, sacarlos a cada uno, pero sabía que no podía. Era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. La escena era tan real que sentí cada lágrima como si fuera mía. Jesús me miró y dijo con voz firme: esta es la realidad que muchos enfrentarán. No porque no los amara, sino porque no me dieron un lugar en sus vidas. Vivían de apariencias, pero no del arrepentimiento. Asistían a templos, pero no me conocían de verdad. Sus palabras fueron como cuchillas que me hundían en el alma. Sabía que me estaba mostrando esto para que regresara y les advirtiera, para que nadie dijera después: no lo sabía. Al observar a los que se quedaron, me di cuenta de algo aún más doloroso. Algunos estaban completamente seguros de que los llevarían. Miraban al cielo como si esperaran su propia victoria, pero los dejaron atrás. Fue entonces cuando comprendí que el autoengaño es uno de los mayores peligros espirituales. Es vivir creyendo que estás listo, cuando en realidad tu corazón está lejos de Dios. Esta fue la revelación que más me conmovió. La visión comenzó a desvanecerse, pero las voces de lamentación seguían resonando en mi mente. Sabía que al regresar a mi cuerpo, estas escenas quedarían grabadas en mí para siempre. Y fue en ese momento que, aún ante Jesús, hice otra promesa. Señor, te lo diré. Te diré exactamente lo que vi, para que nadie tenga que pasar por este día sin estar preparado. Después de esa escena devastadora, donde vi la separación entre los que subían y los que se quedaban, mi corazón se rompió. Guardé silencio, buscando la fuerza para volver a mirar a Jesús. Entonces Él se acercó, puso su mano sobre mi hombro y dijo con dulzura: Hijo,
No te enseñé esto para que vivieras con miedo. Te enseñé esto para que vivieras preparado. Estas palabras me calaron hondo, como un bálsamo en una herida abierta. Respiré hondo, sintiendo que él quería revelarme algo más. Algo que no era solo una advertencia, sino un camino claro. Él empezó a mostrarme imágenes diferentes. Vi a personas orando con sinceridad, no solo repitiendo palabras, sino abriendo sus corazones como si hablaran con un amigo cercano. Vi familias reunidas leyendo la palabra, no por obligación, sino por hambre espiritual. Vi a jóvenes renunciando a lo que los separaba de Dios y eligiendo vivir en santidad. Era como si, al mismo tiempo que avanzaba la oscuridad, se encendieran luces en muchas partes del mundo. Y Jesús me dijo: estos son los que me buscan con todo su corazón. Y yo nunca rechazo un corazón quebrantado. Entonces comprendí que la preparación no era un conjunto de rituales ni una lista de reglas frías. Era una relación real con Él. Jesús me explicó: la preparación para el rapto comienza en secreto. No se mide por la cantidad de actividades, sino por la intensidad del amor. Es entonces cuando mi voz es más importante que cualquier otra. Es entonces cuando me obedeces incluso cuando nadie te ve. Estas palabras me confrontaron porque me di cuenta de la frecuencia con la que me había distraído con cosas pequeñas, dejando lo esencial para después. También me mostró algo muy importante: el arrepentimiento diario. Vi cómo las personas que vivían con corazones sensibles al Espíritu Santo eran prontas a confesar, perdonar y corregir su camino. El que vive arrepentido vive ligero, dijo, y comprendí que el arrepentimiento no es una carga, sino un don, un camino constante de purificación y renovación. Quienes aprenden a caminar en este arrepentimiento viven preparados, porque nada los separa de Dios. Otro punto que enfatizó fue la vigilancia. Vi a personas que mantenían la vista puesta en las cosas de arriba, incluso cuando el mundo intentaba seducirlas con distracciones y placeres fugaces. Estas personas tuvieron el discernimiento para reconocer el engaño y el valor para oponerse a él. Jesús dijo: el arrebatamiento no tomará por sorpresa a los que están despiertos. Siempre advierto a los míos. Esto me llenó de esperanza, porque comprendí que la preparación es posible para todos los que realmente desean vivir para Él. Finalmente, Jesús dijo algo que atesoro: lo que les he mostrado no tiene como objetivo inspirar desesperación, sino determinación. Quien decida hoy seguirme con todo su corazón, estará listo cuando yo venga. Estas palabras aún resuenan en mi alma, y por eso estoy aquí contando esta historia, porque sé que aún hay tiempo, pero no mucho, y cada segundo que pasa es una oportunidad para acercarme a Él y estar entre quienes escucharán el llamado en el gran día. Después de mostrarme el camino de preparación, Jesús hizo una pausa. Su mirada cambió y sentí que estaba a punto de revelarme algo aún más profundo. Ahora te mostraré lo que les sucede a los que quedan, dijo. Me dio un vuelco el corazón. Sabía que sería difícil, pero no me había imaginado lo difícil que sería. En un instante, me transporté a un entorno completamente diferente. Ya no había luz tenue ni sensación de paz. La atmósfera era pesada, oscura, sofocante. El aire se sentía denso y podía oír sonidos distantes de llanto y desesperación. Lo primero que vi fue una ciudad completamente transformada. Las calles eran un caos. Autos abandonados, puertas rotas, gente corriendo en todas direcciones. Era como si el mundo se hubiera descontrolado en un solo día. Vi enormes filas frente a los edificios gubernamentales, donde la gente buscaba respuestas y ayuda. Algunos llevaban fotos de familiares desaparecidos, otros gritaban nombres, pero no hubo respuesta. El ambiente era de absoluta confusión. Y en medio de todo, vi rostros familiares, personas que antes asistían a los servicios religiosos, que cantaban himnos, pero que ahora estaban perdidas y sin esperanza. Jesús también me mostró la rapidez con la que se propagaba el engaño. Vi surgir líderes con mensajes seductores, ofreciendo soluciones a la crisis, pero que en realidad eran trampas. Muchos, desesperados, aceptaron cualquier promesa de seguridad, sin darse cuenta de que se estaban rindiendo a un sistema que los alejaba aún más de Dios. Vi cómo la fe de los que se quedaron comenzó a ser puesta a prueba severamente, con persecución,
restricciones y amenazas. Fue un tiempo de presión espiritual tan intensa que pocos pudieron soportarla. En otro momento de la visión, fui llevado a un lugar que parecía un desierto. La gente caminaba bajo un sol abrasador, pero no había sombra ni descanso. Cargaban con pesadas cargas, y cada paso parecía un esfuerzo doloroso. Le pregunté a Jesús qué significaba esto, y él respondió: «Esta es la carga del arrepentimiento que se demora». Reconocieron la verdad, pero cuando intentaron volverse a mí, ya era tiempo de tribulación. Ahora tendrán que afrontar las consecuencias. Estas palabras me conmovieron profundamente, porque comprendí que estar preparado de antemano es infinitamente más ligero que intentar recuperar el tiempo perdido. La escena más difícil fue ver a niños llorando sin entender por qué sus padres ya no estaban, y a padres llorando porque no les habían enseñado a sus hijos a vivir con sentido de identidad. Vi familias destrozadas y amigos enfrentándose. Era como si el amor hubiera desaparecido por completo de la faz de la tierra. El miedo era la moneda de cambio reinante en aquella época. Y supe que esta situación no era solo simbólica, era real y ocurriría. A medida que la visión se desvanecía, sentí mi espíritu aplastado por el peso de lo que había visto. Miré a Jesús, y él dijo: «¿Ahora entiendes por qué no quiero que nadie se quede atrás? Por eso te envié de regreso». En ese momento, comprendí que cada palabra que diga de ahora en adelante debe tener este peso y esta urgencia. Porque una vez que suene la trompeta, no habrá vuelta atrás. Tras mostrarme el destino de los que quedarían, mi corazón se sintió más pesado que nunca. Sentía que cada escena me había marcado profundamente. Me quedé en silencio, casi sin fuerzas para hablar, cuando Jesús puso su mano sobre mi pecho y me dijo con voz dulce: «Hijo, aún hay esperanza, y por eso te traje aquí». Estas palabras fueron como agua fresca en un desierto. Fue como si, en medio de todo ese peso, reavivara una llama en mi interior. Jesús comenzó a mostrarme rostros. Eran personas comunes, de diferentes edades, lugares y orígenes. Algunos estaban arrodillados en sus habitaciones, otros caminaban por la calle, otros estaban sentados solos en un banco del parque, pero todos tenían algo en común: lágrimas en los ojos y un corazón abierto ante Dios. Él dijo: «Estos son los que me buscan mientras aún hay tiempo». Su arrepentimiento sube al cielo como un perfume que no rechazo. Sentí tal compasión que mis ojos también se llenaron de lágrimas. Me mostró que no importa cuán lejos haya llegado alguien, no importa cuán sucio o roto esté su corazón, si hay verdadero arrepentimiento y entrega sincera, Él puede transformar la vida de esa persona por completo. Vi a hombres abandonar adicciones, a mujeres dejar atrás resentimientos, a jóvenes romper amistades y hábitos que los separaban de Dios. Y vi la luz del cielo invadir estos lugares, como si la presencia de Dios sellara un nuevo comienzo. Jesús me dijo algo que jamás olvidaré: «Cada segundo que respiras es prueba de mi misericordia. No lo desperdicies». Estas palabras se quedaron grabadas en mí como un mandato y una promesa a la vez. Comprendí que el tiempo que aún tenemos es un regalo, no para vivir a nuestro antojo, sino para alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Es como si el cielo estuviera abierto ahora, esperando a quienes quieran entrar antes de que se cierre la puerta. En ese momento, comprendí que mi misión no era solo advertir del peligro, sino también señalar el camino a la salvación. Jesús no me trajo de vuelta para sembrar miedo, sino para despertar la fe y la determinación. Y esta esperanza no es solo para unos pocos, es para todos los que desean escuchar y responder al llamado. No importa si alguien ha estado lejos durante años o nunca ha conocido a Jesús, todavía hay un lugar para ellos en la mesa. Al final de esta revelación, sentí como si una luz tenue se hubiera depositado en mí. No era solo para iluminar mi camino, sino para que pudiera llevar esa luz a los demás. Y comprendí que esta es la razón por la que estoy vivo hoy, después de estar en coma durante 18 días, porque Jesús quiere que cada persona que escuche este mensaje sepa que aún hay tiempo, pero no mucho. Después de mostrarme que aún hay esperanza, Jesús guardó silencio unos segundos. Era un silencio diferente, no de ausencia, sino de expectativa.
Presentí que algo muy importante estaba a punto de decirse. Entonces me miró fijamente a los ojos y dijo: Hijo, quiero que digas exactamente lo que voy a decir ahora. No cambies ni una palabra. No lo edulcores. Este mensaje es para todos, y el tiempo apremia. Mi corazón se aceleró. Sabía que cada frase que saliera de su boca tendría un peso eterno. Él comenzó: díganles que los amo con un amor eterno. Díganles que no quiero que nadie se quede atrás. Pero también díganles que soy justo, y mi justicia no puede ser ignorada. Muchos dicen: Señor, Señor, pero no me conocen de verdad. Viven de apariencias. Buscan mis milagros, pero no me buscan. Díganles que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin santidad, nadie verá a Dios. Sentí cada palabra como un martillo que derribaba muros dentro de mí. Jesús continuó: el rapto no es un mito, es real, y está más cerca de lo que crees. Y cuando la puerta se cierre, no habrá vuelta atrás. Muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero el tiempo se acaba. Diles que no esperen hasta que les dé la gana, que no lo dejen para mañana. Puede que el mañana no exista para muchos. Estas palabras resonaron como un trueno en mi alma, y supe que debían ser dichas exactamente como él las dijo. Mientras hablaba, vi rostros fugaces, miles de personas de diferentes partes del mundo, algunas sonriendo, otras llorando, otras completamente indiferentes. Jesús dijo: encontrarán todo tipo de reacciones, pero no se preocupen. Su misión no es convencer, sino proclamar. Mi espíritu hará el resto. Esto alivió la carga de querer controlar los resultados, pero aumentó la urgencia de hablar sin miedo. Entonces dijo algo que me hizo temblar las manos: Hijo, muchos rechazarán tu mensaje, pero el día del rapto recordarán lo que dijiste. Y aunque sea demasiado tarde para ascender, será una semilla que los salvará en la tribulación. Así que habla, aunque se burlen de ti, aunque te den la espalda. Habla, porque cada palabra podría ser la última oportunidad de alguien. Sentí que todo el cielo presenciaba ese momento. Al final, Jesús puso su mano sobre mi cabeza y dijo: ahora ve. Y cuando digas esto, habla como si se lo contaras a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu propia familia, porque cada persona que escucha es valiosa para mí. Y recuerda, vengo pronto. Estas últimas palabras fueron como un sello en mi vida. Sabía que, de ahí en adelante, mi voz tendría que transmitir no solo mi experiencia, sino el mensaje mismo del cielo. Tras escuchar las últimas palabras de Jesús, sentí como si una corriente de luz me envolviera por completo. Era cálida, pero no quemaba; intensa, pero no hiriente. Al mismo tiempo, me di cuenta de que esa presencia tan poderosa comenzaba a desvanecerse lentamente. Me entristeció el corazón. No quería irme. Era como si cada parte de mí anhelara quedarse para siempre en ese lugar donde no había dolor, miedo ni oscuridad. Pero en el fondo, sabía que aún no era el momento. Tenía una misión que cumplir. Fue entonces cuando sentí un tirón repentino, como si me arrastraran de vuelta a algún lugar. La luz empezó a desvanecerse, y la sensación de paz absoluta empezó a mezclarse con algo extraño: pesadez. Una pesadez que no había sentido allí. Me di cuenta, estaba volviendo a mi cuerpo. Al instante siguiente, oí sonidos apagados. Percibí un fuerte olor a hospital y noté que mis ojos querían abrirse, pero me pesaban demasiado. Mi pecho subía y bajaba con dificultad, y había tubos y cables por todas partes. La primera voz que oí fue la de una enfermera, que le decía algo apresuradamente a otra persona. «¿Está respondiendo?». Poco después, sentí unas manos tocándome la cara y una voz que lloraba. Era un familiar, que repetía mi nombre y me decía que estaba allí. Sus lágrimas me caían sobre la cara, y apenas podía mover los labios, pero por dentro gritaba: «¡Volví!». Fue como si estuviera atrapado entre dos mundos por unos segundos, hasta que logré parpadear y confirmar: estaba vivo. Los médicos se quedaron sorprendidos. Había pasado 18 días en coma y, según ellos, las posibilidades de recuperación eran escasas. Pero para mí, no había duda. Estaba de pie, aunque todavía débil, porque Jesús quería que regresara.
Y no solo para seguir viviendo, sino para cumplir la misión que me encomendó. En ese momento, me di cuenta de que cada latido de mi corazón era un recordatorio de que había regresado con un propósito. En los días siguientes, mientras aún estaba en el hospital, el recuerdo de la visión no se me iba de la mente. Cada detalle, cada palabra, cada escena, todo quedó grabado en mi memoria como si hubiera sucedido minutos antes. Sabía que ansiaba compartirlo. Sentía una urgencia que no me dejaba en paz. Era como si, con cada minuto que permanecía en silencio, alguien, sin saberlo, se acercara al peligro. Fue allí, en esa cama de hospital, aún con soporte vital, que comencé a orar. Señor, dame la fuerza para hablar. Dame la oportunidad de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y aunque mi voz falle, que tu espíritu llegue a sus corazones. Esa oración se convirtió en el combustible que me impulsa hasta el día de hoy. Porque sé, vi, y necesito contarlo. Cuando finalmente me dieron de alta, mi cuerpo aún estaba débil, pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. Cada paso fuera del hospital era un milagro, y cada respiración un recordatorio de lo que había vivido. Pero junto con la alegría de estar viva, también estaba el peso de la responsabilidad. Sabía que no podía perder ni un solo día. Lo primero que hice fue reunir a mi familia y contarles todo lo que había visto. Algunos guardaron silencio, otros lloraron, y algunos me miraron con una mezcla de asombro y duda. En los días siguientes, comencé a compartir mi testimonio con amigos cercanos y miembros de la iglesia. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que Jesús había dicho. No todos creerían. Algunos escucharon con corazón abierto, y dijeron que el mensaje los había despertado a buscar a Dios más profundamente. Otros, sin embargo, pensaron que era una exageración, diciendo que tal vez solo era un sueño provocado por el coma. Esto me entristeció, pero recordé las palabras de Jesús. Tu misión no es convencer, sino proclamar. Mi espíritu hará el resto. Y eso me dio paz para seguir adelante. Entonces decidí escribir mi testimonio y grabarlo en video para poder llegar a mucha más gente. Fue un acto de fe, porque nunca me había expuesto de esa manera. Las primeras publicaciones se difundieron rápidamente. Recibí mensajes de personas de diferentes países que decían que habían llorado al escuchar mi historia, que se habían reconciliado con Dios e incluso que habían vuelto a orar después de años de ausencia. Fue como si las semillas de las que Jesús me había hablado comenzaran a germinar ante mis ojos. Pero también llegaron las críticas. Algunos se burlaron, otros cuestionaron mi cordura, y algunos incluso dijeron que mi experiencia no tenía fundamento bíblico. Estos comentarios dolieron, pero recordé lo que vi. Millones de personas siendo abandonadas, y no pude callarme. Así que, en lugar de ceder, me motivó a alzar la voz. Porque si una sola vida se transformaba, todo el esfuerzo valdría la pena. Con el tiempo se me abrieron puertas para compartir mi testimonio en diferentes lugares. Las iglesias me invitaron, los grupos de oración me buscaron, e incluso personas que nunca habían estado en un templo se interesaron en escuchar. En cada lugar repetí la misma verdad. El rapto es real, está cerca, y todavía hay tiempo para prepararse. Fue este mensaje el que ardió dentro de mí y sabía que no podía detenerlo. En ese momento, comprendí que la misión que Jesús me encomendó no era solo contar una historia conmovedora, sino ser un despertador espiritual para esta generación. No sabía cuánto tiempo tendría esta oportunidad, pero una cosa era segura. Mientras respire, proclamaré lo que vi y oí, porque la trompeta sonará, y los que estén preparados ascenderán. Los que no lo estén, permanecerán. Hoy, al recordar esos 18 días en coma, me doy cuenta de que no fue casualidad ni coincidencia. Fue un llamado a cambiar mi vida y, a través de mi testimonio, ayudar a otros a cambiar la suya. No regresé para seguir siendo la misma persona. Regresé con una misión clara e innegociable. Advertir que Jesús regresa, y que millones de personas se quedarán atrás si no están preparadas. Esto no es una teoría, ni una historia inventada. Lo viví, lo sentí. Y ahora, mirándolos a ustedes que me escuchan, quiero hacerles una pregunta. Si la trompeta sonara hoy, ¿estarían listos?
No me refiero a ser religiosos, ir a la iglesia ni tener un título. Me refiero a tener una relación viva con Jesús. Vivir de tal manera que, si Él viniera ahora, su corazón estaría en paz. Porque la verdad es que, cuando llegue ese día, ya no habrá tiempo para excusas, promesas ni arreglos de último minuto. La puerta se cerrará, y cada persona se quedará con la decisión que tomó. Vi los rostros de los que quedaron atrás. Vi la desesperación, la confusión y el arrepentimiento tardío. Vi familias destrozadas, gente clamando por una segunda oportunidad. Pero era demasiado tarde. Y es precisamente para evitar que experimentes eso que estoy aquí contando mi historia. Jesús me dio un mandato. Habla como hablarías a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu propia familia. Y así es como te hablo ahora, porque, para mí, eres lo suficientemente importante como para escuchar la verdad. Pero también vi la alegría de quienes ascendieron. Vi paz en sus rostros, lágrimas de gratitud, abrazos que jamás se separarían. Vi el cumplimiento de la promesa. Así estaremos siempre con el Señor. Y eso es lo que Jesús quiere para ti. Quiere que ese día estés, no con miedo, sino con esperanza. No quedándote atrás, sino ascendiendo para estar con Él. Y lo más increíble es que la decisión que define esto puede tomarse hoy, ahora mismo, donde te encuentres. Por eso, les imploro. No se demoren. No piensen que es demasiado pronto ni demasiado tarde. Hoy es el día propicio. Hoy es el tiempo de salvación. Arrepiéntanse. Acudan a Jesús. Renueven su compromiso con Él. Lean su palabra. Háblenle. Procuren vivir en santidad. No porque sea bonito, sino porque es la única manera de estar listos. Y recuerden, nadie sabe el día ni la hora, pero las señales están ahí, y el reloj del cielo avanza. Termino este testimonio con las mismas palabras que Jesús me dirigió antes de enviarme de regreso. Volveré pronto. Que esta verdad arda en tu corazón y te haga vivir cada día como si fuera el último, porque un día lo será. Y que en ese momento nos presentemos ante Él, no como extraños, sino como hijos que han regresado a casa. Mi amado hermano, mi amada hermana, si este mensaje te llegó al corazón, no te lo guardes. Compártelo ahora con al menos una persona que ames, para que también esté preparada. Deja el nombre de tu ciudad y lo que Dios te dijo hoy en los comentarios, para que podamos orar juntos por tu vida y tu familia. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue los próximos testimonios y alertas que el Señor ha puesto en mi corazón. Que la paz de Cristo llene tu hogar, y que juntos estemos listos para ese gran día. Jesús viene, y necesitamos estar preparados.